Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Yo soy Mario. Y yo soy Romina. Y estamos súper felices de poder acompañarlos un programa más para aprender junto a ustedes. Y ya es hora de empezar el programa. Espero que todas y todos tengan listos sus implementos para hacer sus apuntes. ¡Empezamos! Este país nos ha heredado una grandeza que se refleja en nuestras costumbres, comida y especialmente en nuestra diversidad cultural. Muy cierto, Romina. En nuestro país tenemos múltiples expresiones culturales. Vamos a escuchar el objetivo del programa de hoy. El objetivo para el programa de hoy es que las y los estudiantes conozcan sobre los pueblos originarios de los Andes. Para comenzar, tenemos algunas preguntas para ustedes sobre los temas que vamos a tratar en este programa. Adelante, Romina, con la primera pregunta. Muy bien, Mario. Hola, chicas y chicos. Aquí va la primera pregunta. ¿Conoces alguna práctica cultural proveniente de los Andes? ¿Cuál? Sí, por ejemplo, el pavo a la tierra, el cual consiste en realizar diversas ofrendas a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, en agradecimiento a las buenas cosechas que hubo en ese año. Además, dicha práctica ancestral se lleva a cabo en un lugar sagrado, en el cual se realiza un hoyo en la tierra y se depositan diversas ofrendas de los pobladores locales, las cuales serán aceptadas por la Pachamama. Sí, conozco y practico danzas folclóricas. Me gusta mucho el aprender el guaylas y otro tipo de danzas. Siempre suelo ver videos para aprender mejor los pasos. ¿Te identificas con algún pueblo originario del Perú? Claro, me identifico con la población quechua, pero específicamente con la etnia de los chancas, ya que en su cerámica predomina el color rojo y negro, dos de mis favoritos. Además, su territorio abarca gran parte de Ayacucho, en donde podemos encontrar grandes joyas del turismo peruano, como por ejemplo la Pampa de la Quinoa y además la ciudad de Vilcashuamán. Exactamente, no me identifico con un pueblo originario para ser específico, ya que tenemos diferentes estilos de vida, diferentes costumbres y diferentes tradiciones. Finalmente, ¿consideras que los pueblos originarios del Perú tienen las mismas oportunidades que los demás ciudadanos de nuestro país? ¿Por qué? No se les da las mismas oportunidades que a los demás ciudadanos de nuestro país. Se les cierran muchas veces las puertas, ya que ellos son víctimas de violencia por hablar diferente, por tener diferentes costumbres y por sus mismos rasgos físicos. Y eso hace que ellos sientan vergüenza de lo que son y pierdan sus orígenes, pierdan su identidad y que genere miedo entre ellos. Y así a poquito se pierde la costumbre y la identidad del pueblo peruano, sus orígenes. Y tienen que aprender otro idioma para poder estudiar o poder trabajar. Considero que no tienen las mismas oportunidades, porque por ejemplo, una persona que proviene de un pueblo originario va a hablar una lengua única, la cual muchas veces no es comprendida por la población. Además, que a la hora de buscar trabajo e incluso seguir sus estudios superiores, va a encontrar varias trabas. Por eso considero que es importante promover el conocimiento básico de las lenguas originarias. Lastimosamente, siento que los ciudadanos de los pueblos rurales del Perú no tienen las mismas oportunidades por los altos niveles de pobreza y discriminación. Muchas gracias por su participación, chicas y chicos. Ahora nos toca hacer una videollamada con la profesora Carla Palacín, que nos apoyará hoy. Hola, profesora. Hola, Mario. Profesora, buenas tardes y bienvenida a Aprende en Casa. Muchas gracias, Romina. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Profesora, hoy hablaremos sobre los pueblos originarios de los Andes. ¡Excelente tema! Tenemos muchísima riqueza cultural en lo que tradicionalmente llamamos la sierra del país. Sí, profesora. Y dentro de la mayoría de familias también hay distintas culturas y tradiciones. Claro que sí. Una parte de mi familia es de la región Cusco y lo que más me gusta de eso es que compartimos tradiciones como el Inti Raymi y los 12 platos de Semana Santa. Tienen toda la razón. La diversidad de nuestro país está presente también en nuestras familias. Para empezar, veamos algunas definiciones. Me parece una gran idea. Empecemos definiendo lo que significa el término cultura.
De acuerdo con la UNESCO, la cultura se refiere a los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Implica las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Es como hacer pachamanca y bailar huayno en casa, o comer un rico Juan en la fiesta de San Juan. Sí, todo lo que mencionaste es parte de la cultura. Es importante precisar que una cultura no permanece estática durante la historia, sino que se construye y reconstruye, cambia y se transforma en un diálogo permanente con otras culturas. Entonces, las culturas cambian constantemente y la interacción con otras culturas permite esos cambios. Así es, creer que son estáticas es un error. El cambio es parte de la vida y también de las culturas, porque las culturas también están vivas. Profesora, ¿qué significa diversidad cultural? El término da cuenta de múltiples expresiones culturales, emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en una sociedad. Para promover y potenciar los beneficios de la diversidad cultural, se deben establecer relaciones igualitarias, de reconocimiento y respeto entre los diferentes grupos étnico-culturales. Yo he escuchado que cuando se habla de diversidad cultural, también se menciona a los pueblos indígenas u originarios. ¿A qué se refieren? Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en un país en la época de una colonia y que conservan algunas de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, al mismo tiempo que se autorreconocen como tales. En nuestro caso, serían los pueblos que vivían en nuestro territorio durante la invasión española. Así es, Romina. Miren, en nuestro país existe una gran diversidad de pueblos indígenas y originarios. Se tiene información de 55 pueblos indígenas en el Perú, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. ¡Guau! ¡Son muchos! Yo pensaba que eran menos. Lo bueno es que la diversidad es fuente de riqueza. Profesora, ¿cuáles son los pueblos originarios de los Andes? Yo he escuchado de los quechua y aymara. Bueno, además de los aymara y los quechuas, encontramos el jacaru y el uro. Veamos dónde se encuentran. El aymara, también conocido como aru, tienen presencia en las regiones de Moquegua, Puno y Tacna. Los quechuas tienen presencia en Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno. El jacaru, también llamado aymara, central o tupino, está en la Sierra de Lima. El uro, denominado también uru, tiene presencia en Puno. Profesora, los pueblos originarios tienen su propia lengua, ¿cierto? Como sabemos, el quechua es la más extendida, aunque tiene variedades. Según la clasificación del lingüista peruano Alfredo Torero, se agrupa en dos grandes ramas. El quechua primero, que se ubica en la zona central del país, y el quechua segundo, en las zonas norte y sur. ¿Y en qué se diferencian ambos tipos de quechua? El quechua 1 tiene mayor antigüedad. Por ello se cree que el quechua es originario de los Andes centrales. El primer gran desplazamiento y expansión del quechua parece haberse producido en la zona central, en oleadas sucesivas, bastante antiguas, lo que explica en parte la gran diferencia entre las diversas subramas del quechua 1. Profesora, me imagino que la cantidad de población que habla quechua ha ido cambiando con el tiempo. Ha habido una disminución notoria de población quechua hablante del país. Al inicio del siglo XX era un 60% de la población y a inicios del siglo XXI un 15%. Para el Ministerio de Educación, el quechua es considerado una lengua vital, aunque algunas de sus variedades estén en peligro de desaparecer. Es una pena que se pierdan. El idioma tiene conocimientos valiosos. Lamentablemente, la lengua de los uros, llamada uro, se extinguió.
En el caso de los pueblos Hakaru y Aymara, tienen lenguas que se llaman igual y se hablan en la actualidad. Me da mucha pena que se pierdan esas lenguas, con todo lo que una lengua representa. Todas las lenguas originarias representan la expresión de una identidad colectiva y una manera distinta de percibir y describir la realidad. Por ello, deben tener las condiciones necesarias para su desarrollo en un marco de igualdad con respecto a otras lenguas. ¿Por qué desaparecen estas lenguas? Muchas personas se resisten a usar su lengua por temor a ser discriminados. También por falta de difusión y reconocimiento de las instituciones públicas y privadas. El Estado y la sociedad en general deben promover su uso y difundir su valor. Sería genial que las instituciones públicas atendieran a las personas en su lengua y puedan acceder a servicios públicos como hospitales, comisarías y otros espacios. Lamentablemente, algunas personas piensan que algunas lenguas son más importantes o valiosas que otras. Es un error. Por eso es incorrecto llamar dialectos a las lenguas indígenas, ya que éstas, al igual que el castellano, el inglés o el árabe, merecen el mismo estatus. Recuerden que emplear nuestra lengua es nuestro derecho lingüístico. Profesora, ¿en la Constitución se hace referencia a nuestros idiomas? Por supuesto. En el artículo 48 sobre los idiomas oficiales dice lo siguiente: son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. ¿Puede explicarnos más al respecto? De acuerdo a la Ley 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, los derechos lingüísticos son derechos individuales y colectivos, que reconocen que todas las personas tienen derecho a usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado, a ser atendidas en su lengua materna, en las entidades públicas, a gozar y disponer de los medios de traducción para ejercer sus derechos en todo ámbito, a recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad, entre otros. Por ejemplo, un niño o niña nacido en una comunidad Yine de Ucayali tiene derecho a recibir educación de calidad en su propia lengua. Y en el caso que necesite atención médica, debe poder atenderse en el centro de salud en su lengua. Pero aún estamos un poco lejos de que cada peruano y peruana pueda ejercer sus derechos lingüísticos. Efectivamente, pero los derechos lingüísticos son fundamentales porque la lengua es expresión de la identidad y cultura de los pueblos. Además, funciona como puerta o vehículo a otros derechos como salud, educación, juicio justo, acceso a la información y otros. Imagino lo difícil que debe de ser para una persona que hable una lengua originaria encontrar un centro de salud que lo atienda en su lengua. Esta situación vulnera su derecho a la salud. Por eso es importante trabajar para que las peruanas y peruanos puedan ejercer sus derechos lingüísticos. ¿Qué tal si conocemos a una peruana que viene trabajando arduamente en la difusión y valoración del quechua? Ella es Yesenia Montes y a través de su organización Purininchik promueve la lectura en quechua. ¿La conocemos? Claro que sí, pero primero vamos a una pequeña pausa. Aprovechen para ir por un poco de agua. Ya volvemos con ¡Aprenda en casa! Estamos de vuelta en su programa ¡Aprendo en casa! Ahora sí, estamos con muchas ganas de conocer a Yesenia. Pues vamos. ¿De dónde surgió la iniciativa de Purininchik? Purininchik nace de la necesidad de espacios públicos donde los niños y las niñas puedan acceder a los libros, ¿no? En Ayacucho, que es donde estamos, no hay ese tipo de espacios donde uno pueda ir, ¿no? Y que también sea un espacio amigable, agradable, que a uno le dé ganas de asistir, ¿no? Es así que nosotros decidimos armar una biblioteca caminante con la cual visitamos a los parques en forma de retablo, ¿no? Esta es nuestra biblioteca con la cual acercábamos libros a las niñas y niños para que de manera voluntaria y por iniciativa propia se acerquen a los libros y empiecen poco a poco a tener el deseo de leer.
¿Por qué es importante respetar la diversidad lingüística? Nosotros hemos podido ver que mientras no hay este respeto de la diversidad lingüística, no podemos garantizar la misma igualdad de oportunidades para todos los peruanos de nuestro país. Eso lo pudimos comprobar con nuestra biblioteca Purininchi, con la cual visitamos Sagua, una comunidad rural en Ayacucho, donde todas las niñas y niños hablan en quechua, y ahí pudimos ver que no teníamos muchos libros para niños escritos en quechua. Por eso empezamos a escribir libros cartoneros en quechua para darles la oportunidad a estos niños quechohablantes de acercarse a los libros de manera lúdica, divertida, así como hay este tipo de libros en español, ¿no? Entonces nos parece importantísimo poder hacer este tipo de actividades que hagan que la riqueza oral de este idioma pueda trasladarse al formato escrito y perennizarse, poder leerlo tantas veces, no solamente incluso quechohablantes, sino también quienes quieren aprender este tipo de idioma, ¿no? Entonces creo que es importantísimo hacer eso mismo con todas las lenguas originarias de nuestro país. ¡Qué valioso trabajo vienen haciendo! Promover en niñas y niños ayacuchanos el amor a la lectura en su idioma. ¿No es genial? Y hablando de las lenguas originarias, ¿sabías que el Ministerio de Cultura promulgó el 21 de mayo como el Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística? Esta fecha, que fue refrendada con resolución ministerial número 160/2014 MC, coincide con el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2002. Es una gran idea hacer un alto los 21 de mayo para reconocer a las valiosas lenguas que tenemos en nuestro país y sensibilizar sobre la importancia de preservarlas y asimismo tenerlo presente todos los días del año. ¿Cuántas personas hablan lenguas originarias en nuestro país? Según el Ministerio de Cultura, en el Perú, 4,5 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria. Existen 48 en total. 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Según el censo del 2017, la mayoría de personas que hablan lenguas indígenas están en zonas urbanas. San Juan del Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de quechohablantes del país. Veamos un video del Ministerio de Cultura en el que se presenta la riqueza de nuestras lenguas. Se llama Perú, país de muchas lenguas. Para mí, la palabra más bonita en Ashaninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua abajún, siento una gran satisfacción, orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua xavi o muere un xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónomo se pierde, se va con la persona que muere. La educación homogenizante es la que empieza, pues, entre comillas, civilizarnos, pero pues nada de civilización vemos hasta ahora. Ya tenemos como más de 40 años que ha entrado a la escuela en los pueblos indígenas y nosotros no vemos ningún desarrollo, solo más bien vemos despojo de la lengua, pérdida de identidad. Después de 500 años estamos recuperando los peruanos la posibilidad de ser nuevamente un país multilingüe. Y de hecho las organizaciones indígenas, los maestros, están siendo grandes aliados para difundir estos derechos desde las escuelas, en el marco también de su fortalecimiento como comunidades, y el Ministerio de Cultura lo que hace es avalar y respaldar estos procesos. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. ¡Ay, qué bellas son las lenguas originarias! Tenemos que conservarlas. ¡Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo! Profesora,
Conocemos cantantes que buscan difundir el quechua a través de su música. Por ejemplo, Liberato Cani, que hace música moderna en quechua. También son conocidas Renata Flores y Damaris, que nos han representado en concursos internacionales y también cantan en quechua. Me encantan los músicos que valoran su identidad étnica. Hablando de identidad étnica, la primera vez que se preguntó sobre autoidentificación étnica en los censos en el Perú fue en el 2017. ¿Y cuáles fueron los resultados? Empecemos con la pregunta de la Encuesta Nacional de Hogares 2017, que decía: por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, ¿usted se considera? Los resultados muestran que el 50,8% de la población, desde los 12 a más años de edad, se autoidentifica como mestiza, mientras que el 1,4% se considera nativo o indígena de la Amazonía. Esta pregunta se hace para contar con información de población que se autoidentifica como indígena o afrodescendiente. La situación de estos pueblos era invisible en las estadísticas nacionales, más aún si no se habla una lengua indígena. ¡Qué bueno que hay esta información! Así tendremos data actualizada para atender las necesidades insatisfechas de los pueblos originarios y construir el país con igualdad que todas y todos queremos. Nuestro país es rico y diverso en culturas y debemos valorarlas y promoverlas. Tenemos valiosas tradiciones que son parte importante de nuestra identidad. Sería genial que toda peruana y peruano pueda usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado. Estamos avanzando en eso. Así como vimos el ejemplo de Yesenia Montes, si tienes la suerte de que en tu casa se hable una lengua originaria, es un buen momento para aprender, ponerla en práctica y difundirla. Todas y todos pueden contribuir para que ellas no desaparezcan. ¡Excelente idea! A difundir nuestras lenguas y valorar nuestra identidad. Hemos recibido algunas preguntas de estudiantes. Vamos a escucharlas. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la promo. Un afectuoso saludo desde la región Moquegua. Mi pregunta es, ¿qué es el enfoque intercultural? Es el marco de análisis y de acción que propone el reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, así como el fomento de relaciones recíprocas y equitativas entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica, para el Estado, incorporar y asimilar como propias las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de sus servicios, así como adaptar los mismos a sus particularidades socioculturales, sin dejar de priorizar el ejercicio, respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos. Hola, me llamo Shirley y quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué es la identidad cultural? La identidad cultural implica el sentido de pertenencia a una cultura con características propias que la hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a una cultura. La identidad cultural, al igual que las culturas, son dinámicas, puesto que se modifican durante los procesos históricos. Muchas gracias a todas y a todos los alumnos que participaron con sus preguntas desde sus hogares. Ha sido todo un gusto tenerlos como parte del programa de hoy, pero lamentablemente se acerca el momento de ir terminando. Gracias a ustedes, Romina y Mario. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profesora. Chicas y chicos, antes de cerrar el programa les traemos un pequeño resumen de todo lo tratado hoy. El Perú es un país rico y diverso en culturas y lenguas. Existen 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias, de las cuales 4 se hablan en la sierra. Es necesario preservar nuestras lenguas originarias por ser fuente de conocimiento y tradiciones. Poder hablar en nuestra lengua es un derecho que posibilita el ejercicio de otros derechos, como lo son la salud, la educación, entre otros. Es momento de revisar todos nuestros avances en el camino de aprendizaje. Y así identificar todo lo que hemos desarrollado en Aprende en Casa y también lo que nos hace falta por aprender. Hoy profundizamos sobre la importancia de valorar la diversidad cultural de nuestro país.
así como el ejercer de nuestros derechos sin ningún tipo de discriminación para construir una sociedad cada vez más justa. Chicas y chicos, ahora sí es momento de terminar el programa. Sigan cumpliendo las normas de salud y de distancia social. Y cuando salgan, usen doble mascarilla de manera correcta y lávense bien las manos. Si tienen alguna duda, pueden preguntarle a su profesora o profesor que gustosamente los ayudará a resolverla. Ahora sí, no queda tiempo para más. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. ¡Chao! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.